Y bueno, me da mucho gusto recibir en este estudio, en el estudio de Imagen Noticias, a Margarita Zavala, quien busca ser la candidata del PAN a la presidencia de la República. Y bueno, hay mucho que platicar. Margarita, bienvenida. Así es, Francisco, muchísimas gracias. Buenos días. Oye, yo te lo pregunté desde que Felipe estaba en la presidencia. Te lo dije Sí, ¿verdad? en algún momento. Bueno, yo creo que todo el mundo te lo preguntó, ¿no? Tampoco me voy a ganar un premio, el Pulitzer, por eso. Yo creo que te lo preguntó todo el mundo y ahorita ya es una realidad. ¿Qué sentimiento, qué es lo que has platicado también? ¿Qué es lo que te dicen tus hijos? Porque yo creo que debe ser difícil, ¿no? Yo creo que les dices, oye, vamos a estar otra vez ahí 6 años en los pies, te deben decir, oye, ya párale, mamá. Pues mira, es realmente lo que uno va decidiendo sobre su vida y eso también va formando a los hijos. Es como ir respondiendo a tu vocación. Sí. Todos tenemos vocaciones humanas y claramente la mía es la política. Lo supe desde los 16 años. Ya 2 de mis hijos tienen más de 16 y sin duda eso también les queda muy claro, que yo desde entonces había optado por la política en momentos muy difíciles del país. Era un régimen totalmente autoritario del PRI, era una hegemonía enorme, así es que no dejaba de ser algo medio revolucionario estar en la oposición. Gran oposición, responsable, reflexiva, y así aprendí a vivir en la política. ¿Tus hijos les ves también madera? Algunos más que otros. Oye, como en todo. Ayer fue el Consejo Nacional del PAN. ¿Qué es lo que va a pasar al interior? ¿Qué es lo que pasa con Ricardo Anaya? Porque se están jaloneando un poquito fuerte, ¿no? Los partidos políticos son un organismo de interés público y vaya que son de interés público porque se da mucho dinero ahí, que por cierto yo soy de las que opino que deberíamos de bajarle el financiamiento público. Ya hasta lo diría que podría quitarse el financiamiento público. Yo entré al PAN cuando no recibíamos financiamiento público y así ganábamos elecciones. Al contrario, los ciudadanos participan mucho más, pero bueno, eso es una discusión muy larga. Y los partidos políticos, por eso sí es importante saber qué está pasando en ellos. La Asamblea Nacional eligió un Consejo Nacional que espero que asuma su momento histórico. Y yo ayer vi a mucha gente que está dispuesta a asumir el momento histórico de Acción Nacional. Sin duda la posibilidad de obtener un triunfo en el 2018, una estrategia que se tiene que reflexionar con miras hacia el 18, que por supuesto pasa por estas elecciones del 2017. Sí. Y yo lo que espero de este consejo es que sea una conciencia nacional, una conciencia crítica del partido. No decide quién es el candidato a la presidencia, pero sí puede decidir muchas cosas y el reto es acercarse a los ciudadanos, un discurso diferente, una manera de hacer la política distinto y exigir precisamente que se discutan cosas importantes para los ciudadanos. ¿Se va a volver a hacer otra vez por elección? ¿Por elección directa de los militantes o todavía no lo saben? No sabemos. Yo de entrada, pues es un padrón en el que obviamente no confío y que no confía a nadie, en donde nadie ha excluido a miles de personas que han querido registrarse y no se registran. Se está haciendo una depuración, eso realmente no es suficiente, aunque qué bueno que se haga. El modelo tiene que ser en el que salga más unido el PAN. Si no confías en el padrón, no confías en el presidente del PAN. No, es distinto. ¿Sí? Es distinta las razones de unos y de otros. ¿Tú crees que debe de seguir Ricardo Anaya como presidente del PAN si él también aspira a lo mismo que tú? Es un tema de que bajo un principio muy elemental de si se es juez y parte. No hay que ser juez y parte, pero de todos modos el problema son los actos, no exactamente es decir, es un principio, no se debe ser juez y parte en cualquier cosa, y en este caso sería juez y parte porque está buscando la candidatura. Me preocupa más los actos que van en sentido únicamente dirigidos hacia él que otros, pero bueno, eso lo estamos discutiendo internamente. Lo importante para México es que el PAN sea fuerte, esté unido, está fortalecido con los ciudadanos. En eso sí estoy trabajando, pero no podemos dejar a un lado el trabajo directo con los ciudadanos, las propuestas. Oye,
A mí me preocupa un poco Anaya y me preocupa Moreno Valle, porque no son ninguno de los dos buenos perdedores, y eso lo hemos visto, ¿no? Y parece, no me consta, pero parece que el propio Anaya también en algún momento traicionó a quien lo encumbró dentro del propio partido. Entonces, ¿tú ves un piso parejo para esta elección? No, hasta el momento no, y sin duda eso es muy importante. Pero a mí lo que me preocupa, pues, es López Obrador, digamos, los A ver, adversarios del PRI, ¿no? vamos- Y del PRD, pues. ¿Adentro y de tú estás Morena y tranquila? de todo. Adentro estoy convencida que el PAN, a través de sus Tiene sus militantes, de sus mecanismos. liderazgos, tendrá sus mecanismos. A ver, López Obrador, te andabas peleando con él. No, él, digamos que él comentó precisamente algunas cosas que para mí era importante aclarar. El tema de subir las gasolinas a través de impuestos es un tema sobre todo en gobiernos del PRI en donde él había pertenecido. Eso fue lo que contesté. Dice que tuvo la culpa Felipe. No, eso dijo el López Obrador. presidente Peña y no es así. En este tema, que es un tema de todos, sí hay que distinguir entre lo que es corregir un subsidio, que se fue corrigiendo, pese además de las cosas en contra que decían, se fue corrigiendo, y lo que es sacarle a la gente dinero de su bolsillo, que es el IEPS. Y ese es el tema. El tema no es el precio y la liberación del No, es precio que no de la hay, gasolina. no hay dinero y a través del IEPS se están agarrando recursos. Exactamente, más el IVA. Es decir, si tú pagas un litro de gasolina que está ahorita entre 15 y 16, etcétera, si tú, casi la mitad se van en IEPS y en IVA. O sea, son 4, casi 5 y casi 2 pesos de IVA. Entonces eso es lo que hace que en México haya gasolina más cara que en Estados Unidos. No tiene ningún sentido. Claro. Oye, ¿tú crees que Andrés Manuel todavía sigue siendo un peligro para México? Vaya, es para mí un retroceso en muchos sentidos, pero ya habrá sus momentos de contraste y desde luego el PAN tiene que hacer un proceso de reflexión si está perdiendo o no competitividad por no decidirse, por concentrarse en otras cosas, por poner los spots en manos de solo una persona y de un solo nombre. Eso lo tenemos que reflexionar. Oye, el México que dejó Felipe Calderón y el México que tenemos hoy. Yo lo veo muy distinto. Ahora, no lo veo solo en términos de una persona. Si nosotros hacemos una referencia, y era un México que estaba creciendo al 4, y por decisiones que tienen que ver con corrupción, por supuesto, que es el muro en el que nos estamos estrellando todos. La corrupción es algo que sí tenemos que acabar y lo podemos hacer. Entre esas decisiones y una falta de pericia técnica que tiene que ver con una reforma fiscal que fue contra el crecimiento, cosa que no tuvimos antes en los gobiernos del PAN, contra el crecimiento económico. Y tú sabes, y todos sabemos el problema de la reforma fiscal. La otra es un tema de salud mucho más claro que antes. Las medicinas sí estaban en las clínicas, sí había una cantidad de hospitales, no solo que se habían construido y remodelado, sino que estaban funcionando. Y hoy tenemos un enorme deterioro en todos los sentidos. Y tiene que ver con la corrupción, tiene que ver con malos manejos y por supuesto en ese sentido pues obliga a todos pues poner en 3 temas muy importantes. Bueno, pondría economía, educación, salud y seguridad. Sí. Y no veo que se esté haciendo. En materia de seguridad, muchos le cargan a Felipe Calderón el que la situación se haya deteriorado. ¿Tú si estuvieras en la misma situación, tomarías la decisión que tomó Felipe? Es que no estamos en la misma situación, pero Estamos por peor, supuesto, ¿no? estamos peor. Por supuesto, lo que hay que poner en el centro en términos de seguridad es la seguridad de los ciudadanos. Es la mamá que ve a su hijo salir a la secundaria. Ahorita, estas horas que nos están escuchando, los están viendo salir a los hijos a las secundarias, a las prepas, y que la mamá no siente el miedo de que a lo mejor no regresa Y el porque propio le niño pase algo también, ¿no? físicamente. Y el propio niño, o sea, tenemos miedo. Tenemos miedo, nos sentimos amenazados y hay mucha incertidumbre. Ese es el México. Como madre de familia de niños que tienen la edad de los que sucedió en Monterrey, en este colegio americano del noreste, ¿qué crees que estamos haciendo mal como sociedad? Porque es algo dolorosísimo lo que vimos. Claro, Francisco, hay una parte que tiene que ver con medidas un poco buenas, en las que yo comparto,
un poco superficiales de todos modos, pero importantes medidas como es la de la mochila segura, etc. Que no van al fondo. Pero no va al fondo. Es decir, si esto no va acompañado de medidas mucho más fuertes estructurales, no tiene mucho sentido. Y perdón, primero que nada, mi solidaridad con todo el colegio, con toda la escuela, con las familias, con los de la generación, con los maestros, porque además soy maestra también. Pero, digamos, de fondo sí tenemos que revisar si no le hemos quitado a la educación, a la vida, un sentido de trascendencia. Sí. Y por ahí también los adolescentes nos están avisando. Hay una ausencia de política y de conocimiento de qué hacer con los adolescentes. Los papás tenemos que platicar más con nuestros hijos, los maestros tenemos que estar más en contacto con nuestros ciudadanos y los políticos más también con los ciudadanos, claro, y con la sociedad, mucho más sensibilidad, que eso, por cierto, ha faltado enormemente. Otra de las cosas importante, si llegas a ser elegida candidata del PAN, si llegas a ser elegida presidente de la República, ¿qué haces con Trump? O sea, ¿cómo contestar, cómo tener relaciones con nuestro primer socio comercial, pero que está en una beligerancia verdaderamente ridícula, ¿no? Para no hablar, digamos, hasta allá, de entrada, porque hasta en términos legales es importante. Sí. Primero, es un discurso, ese discurso maniqueo contra los demás. Sí me parece una exclusión, un nacionalismo excluyente que lo disfraza de proteccionismo, que lo que en realidad disfraza, lo disfraza de patriotismo, pero es ese nacionalismo excluyente y además acompañado de un enorme proteccionismo en términos económicos. Que hasta Xi Jinping le está reclamando, ¿no? Sí, eso es la cosa más ilógica del mundo. Es una combinación terrible en un gobierno. Ahora, Estados Unidos tiene instituciones como para que aguante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues, en primer lugar, no tenerle miedo. Tenemos mucha fuerza, hay que negociar con dignidad, con energía, con fuerza, por lo que tenemos, por lo que somos y por lo que representamos a Estados Unidos. ¿Quieren renegociar el Tratado de Libre Comercio? A mí me dio la impresión que en la visita pasada de entrada ya se le había dado eso, porque dijeron, vamos a modernizarlo, es decir, ya ni siquiera podemos negociar eso. Claro. Hay que hablar no solo con el gobierno de Estados Unidos, con nuestros sectores productivos. ¿Qué vamos a hacer con esos sectores? Entonces, no solo es saber cómo nos enfrentamos allá, ¿qué hacemos aquí? ¿Cómo logramos que los empresarios se sientan respaldados por su Estado, por México, para diversificar los mercados? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en cada rubro, en todo caso, del tratado? Ahora, el planteamiento, o sea, lo que hay que negociar, no solo es el tratado, es toda la relación bilateral. Claro. Toda la relación bilateral. ¿Cómo apoyarías a los migrantes en Estados Unidos? Y esa es fundamental. Mira, yo es un tema que traigo muy cercano. Y bueno, todos los mexicanos, todos los que nos están escuchando ahorita tienen un migrante en Estados Unidos, familiar o más o menos cercano. La mayoría los tenemos indocumentados. Desde luego tiene que haber de entrada una solidaridad traducida en una red de protección consular mucho más apoyada. Yo conozco muchos consulados en Estados Unidos y de verdad trabajan muy bien. La mayor parte trabaja muy bien. Con pocos o más o menos recursos hacen muchas cosas. Sí. El que es chofer trabaja en la parte de violencia intrafamiliar y además sella pasaportes. Así son, por todo lo que tienen que trabajar. Sí tenemos que apoyarlos mucho más. De tal modo que cada migrante sepa que ahí hay alguien que los va a responder. Sí necesitamos una estrategia jurídica, diplomática. De acuerdo. Cómo ir defendiendo a cada migrante. Y al mismo tiempo decirles, si aquí te deportan, aquí te recibimos. Y encontrarán un pueblo realmente solidario. Cuando fue las elecciones, fíjate, a veces nos tardamos en responder. Cuando fueron las elecciones de Estados Unidos, fue el martes 8 de noviembre. Gracias. El 10 de noviembre se aprobó el presupuesto. Yo fui diputada federal y estuve metida en los presupuestos. Del 8 al 10 pudo haberse cambiado el presupuesto. Así nada más decir, ponle 100 millones de pesos más a esta red para contratar abogados, ¿no? Exactamente. Sí. Nada más para avisarle, no están solos. Pero estás
pidiendo mucho, si no lo entendieron, que también aprobaron lo del alza de la gasolina y ahorita ya lo quiere echar para atrás. Tenemos que, bueno, hay que echarlo para atrás de alguna De acuerdo, pero lo podían haber denunciado desde antes, ¿no? Sí, Oye, tú estás en varias pistas y estás también, no sé cómo le haces para querer ser candidata de tu partido y todo, y estás en otras cosas, también estás ayudando, ¿no? Sí, bueno, en realidad trabajo mucho el tema de migración y también lo que he hecho es que en mi propia agenda he metido visitas a organizaciones sociales y en la política nunca puedes dejar de estar cerca de la gente porque pierdes el sentido y la razón por la que estás. Claro. Estás por la gente. Oye, tú hace un momento me haces un comentario que lo entiendo muy bien jurídicamente y eso me remite al INE y me remite a que de verdad el árbitro no está sobrereaccionando, no está verdaderamente, y ya tenemos una legislación verdaderamente tan, nos está ahorcando esa legislación en materia electoral porque no se puede hacer nada y el árbitro será bueno o no será bueno porque el reto del 2018 a mí me parece que es el más importante que va a enfrentar autoridad electoral alguna en México. Sí. Yo soy de libertades y en el tema de derechos políticos con mayor razón. Y por eso yo sí avisé que buscaría la presidencia de la República. Lo avisé cerca de un año primero porque no me gusta el doble lenguaje. Y de hecho a la gente no le gusta el doble lenguaje. Y prefería ser clara con ellos, con el PAN, con los ciudadanos, para que también supieran cuando yo iba a las cosas cuál era mi intención última. Sí. No la más importante que es México, pero la última y cuál era mi finalidad. Pero es absurdo pensar que una ley te obliga a mentir. Así es que dije, esto es absurdo, voy a decir claramente qué estoy buscando. Y la otra, sí tenemos que hacer un esfuerzo por dar libertades en las cosas. Libertades para decir lo que se piensa, lo que haría, y no tener un árbitro que está sobreregulando las cosas. Pero es más culpa de la ley que del propio árbitro, eso sí lo quiero decir. Sin duda va a ser un tema, Felipe Calderón, para atacarte. En ese supuesto, ¿Felipe te da o te quita? Siempre es una fortaleza, la verdad, tener a alguien que ya estuvo ahí y que además estuvo ahí en momentos muy difíciles. Nosotros en México pasamos de la mejor manera y hasta de ejemplar manera la peor crisis internacional que se había tenido. Entonces, al contrario, pasamos el tema de la influencia, la solidaridad misma de las personas, en los momentos muy violentos y la manera en que se fue enfrentando. Yo, al contrario, creo que es una fortaleza, pero de las decisiones de gobierno, la responsable soy yo. O sea, ¿no lo dejarías que metiera mano o sí lo escucharías? Siempre será, por supuesto, una fortaleza, pero son decisiones de gobierno. ¿Te toca a ti? Bien, Te toca. Nada más. Oye, tú dices que eres cercana a la gente. Yo muchas veces le digo más o menos el índice de cercanía de los políticos a la gente y le pregunto precios de las cosas. Un día se lo hice a tu compañero Santiago Krill, se fue muy enojado del estudio porque creo que nunca ha ido al súper, Santiago. Es que es muy nice. No sé. Sí, Santiago es muy nice, entonces como que nunca ha comprado tortillas, pero yo creo que vamos a ver cómo va contigo. A ver, el kilo de tortilla, ¿sabes en cuánto está? Está en 11, pero la verdad es que también la puedes encontrar como 15 y luego ya hay señoras que me dicen, no, es que en tal lugar está hasta 19. Efectivamente. Ya bajo un poco, debe estar entre 11, que es lo que debería de estar, y 15, yo creo que está por ahí. Efectivamente, exactamente. El kilo de limón, ¿sabes cómo está? Estuvo muy alto, debe estar como en los 30, ¿no? 27. 27, sí, muy bien. ¿Qué otra cosa? Ha bajado un poco, pero pues. ¿El huevo? Ese debe estar 20 y 22. Muy bien, le vas a tirar 21. ¿Un bolillo? 2 pesos. ¿Dos pesitos? Ese sí lo sé porque me encanta el bolillo. La verdad me gusta mucho. Está entre unos 52. No, eso quiere decir que sí vas al súper. ¿El boleto del metro? 5. Igual también en los micros. Sí. Sufre Santiago Krill. Margarita Zavala, muchísimas gracias. Al contrario, Francisco, muchísimas gracias. Te agradezco mucho. Vamos a estar muy pendientes de esta carrera a la presidencia de la República en donde se nos va el país. Muchísimas gracias.